Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar del primer texto que se escribió en el México independiente, o por lo menos el texto que fundamentó las bases para esto que se llama México. Vamos a hablar hoy nada más y nada menos que de Los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón, que es un texto bellísimo, increíblemente poético y que de verdad era un texto que iba adelante de muchas constituciones y de muchos textos. Pero antes de que comencemos, me gustaría comentarles que en la parte de abajo, en la descripción, va a estar el link para quien esté interesado en comprar el libro. Lo seleccionamos. Al final, si usted compra el libro, apoya un montón al proyecto. Me gustaría que me regalara un like. A usted no le cuesta nada, a mí me sirve un montón. Y hacemos del YouTube un lugar muchísimo más inteligente. Le agradecería que se suscribiera si no se ha suscrito y coménteme si conoce esta obra, si le gusta o no le gusta. Y bueno, ya no demos más vueltas. Antes de que comenzáramos, me gustaría mostrarles este billete. Miren, este billete que está aquí, en esta parte, no sé dónde, aquí, en esta parte casi invisible, se alcanza a ver el primer artículo de los Sentimientos de la Nación, que como ya les he dicho es la primera constitución que tiene el Estado mexicano y básicamente pues sirve de mucho conocerla. Yo ahorita les voy a explicar por qué. El texto se hizo público el 14 de septiembre de 1813 en el Congreso de Anáhuac, que también se conoce como el Congreso de Chilpancingo, y básicamente lo escribieron Morelos con ayuda de Andrés Quintana Roo, y es un texto que se presentó en ese lugar para que se pudieran hacer pues las primeras constituciones. Eso era como el interés. Yo les iba a presentar esta edición que está aquí. Es una edición que sacó la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica. Se consigue básicamente en cualquier parte de México y también se consigue en cualquier librería del Fondo de Cultura Económica que están, como todos sabemos, en distintas partes de América Latina. Miren, como todos sabemos, Hidalgo fue el primero en dar el grito de independencia, pero tendríamos que ser honestos. Hidalgo no tenía como unos postulados muy claros acerca de qué era lo que deseaba. Sí, evidentemente la independencia, pero no había como un texto que pudiéramos seguir o una guía que pudiéramos conocer de la obra de Hidalgo. Incluso muchas personas consideran que el verdadero padre de la patria es Morelos. Los Sentimientos de la Nación está compuesto por 23 artículos. Es un texto muy pequeñito, yo aquí lo tengo como les comentaba. Y para las personas que no les gusta leer mucho, pues comienza aquí, miren. Esta es la primera hoja, después hay otra hoja y luego esta última, y básicamente es un texto compuesto por 3 cuartillas y que yo creo que cualquier mexicano debería de conocer. Es un texto que en cierto sentido, si tuviéramos que hablar como de las cuestiones claves, pues tendríamos que hablar que es el primer texto que habla de la independencia. Es un texto que pontificia o vuelve muy importante el valor de la justicia. Es un texto que habla de la división de poderes, algo que de repente aquí en México se nos olvida de repente, sobre todo si pertenecemos a la 4T. Y es un texto, por ejemplo, que se opone a la esclavitud y a la tortura, algo que, por ejemplo, en algunas constituciones como la francesa o la norteamericana ni siquiera estaban consideradas, porque Morelos pues, era un avanzado de su tiempo. Vale la pena también mencionar que la primera vez que alguien dice que el 16 de septiembre, no el 15 como lo hacía don Porfirio Díaz, que el 16 de septiembre es la fiesta nacional, pues es Morelos. Básicamente en ese texto pues pontifica lo importante que es celebrar nuestra independencia. Hay ciertos puntos controversiales, como pues, un punto en el que dice que la Iglesia Católica es la única iglesia permitida por el Estado mexicano, pero bueno, tendríamos que entender en qué momento se escribió. Como ya les digo, pues posiblemente no pensábamos lo mismo ahora que hace 210 años, pero nadie puede negar que el texto vale muchísimo la pena conocerlo. Yo creo que tenemos la obligación de conocer nuestra historia, conocer nuestros orígenes y básicamente conocer pues, un prócer de la patria que sí nos dejó un texto, que sí nos habló de lo inteligente que era, de lo avanzado que era para su momento. Y me gustaría pues que reflexionáramos que al final la literatura y el arte sirven prácticamente para eso. Me gustaría que usted me dijera qué piensa del texto, si lo conoce o no, si le gusta o no, qué piensa de la figura de Morelos. Hay gente que está en contra o a favor. Póngamelo por ahí y ya sabe, en la parte de abajo en la descripción está el link por si le interesa comprarlo. Yo lo seleccioné personalmente, está avalado por Mercado Libre y si usted compra el libro pues nos ayuda un montón. Me gustaría que me regalara un like, ya sabe que eso me sirve a mí
A usted no le cuesta nada y hacemos del YouTube un lugar muchísimo más inteligente. Me gustaría que se suscribiera porque pues, lo venimos haciendo muy bien y se los agradezco verdaderamente. Pero bueno, antes de cualquier cosa me gustaría despedirme, agradecerles y nos vemos en el próximo video. Bye.